Hiro mio, déjà que tu almas acquiete en medio de las agitación de este mundo. Porque yo estoy aquí, justo a tu lado, conociendo cada latido de tu ansiosa preocupación y hasta los suspiro más intimo en el fondo de tu corazón. Estás mirando tu propia manos, luego mira la cifra, la factura e incluso los rostros de la persona que cree que sostiene el hilo de tu supervivencia. Te sientes pequeño y frágil ante las decisiones de los demás, como una hora ante el torbellino de la economía o una barca tambaleante ante los cálculos de la humanidad. Detente un momento para que el calor de mi presencia te envuelva, consolándote por completo. Por compte de que el mundo tomará forma, yo ya conocía todas tu necesidad, y ni un solo cabello de tu cabeza cae sin el permiso de tu Padre Celestial. El miedo a que alguien pueda interferir, manipular o danar tus recursos financieros es, en realidad, una batalla entre la fe y la limitación de la condición humana. Te preocupa cuando ves a tu superior retener tu derecho a ascender, sintiendo una profunda incertidumbre. Te pones ansioso cuando ves que tu competidor parece no ganar ventaja, o sufre cuando alguien de confianza te traiciona y malgasta lo que con tanto esfuerzo acumulaste. En esos momentos, ves el poder humano como algo enorme, mientras que la providencia de Dios te parece lejana. Pero yo te digo que ningún poder en esta tierra existe por sí mismo, sino lo ha sido otorgado desde lo alto. Aquello que cree que están afectando tu bolsillo, son solo criaturas que se encuentran en la palma de mi mano providencial. Y así que actúen con buenas o malas intenciones, por justicia o por codicia egoísta, la verdad es que los seres humanos pueden afectarse mutuamente en lo material dentro del misterio de la comunión y de la caída de la humanidad. Un decreto administrativo, una mentira de tu enemigo o una mala gestión de tu socio pueden hacerte caer en la escasez. Pero mira más profundamente en la verdad que siempre te enseño, recordando que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si construis los cimientos de tu vida sobre la arena movediza del oro y de la estabilidad otorgada por los hombres, vivirá para siempre como un esclavo del miedo. Temerás desagradar a una persona o contrariar a otra, porque cree que ellos son la fuente que te sustenta. Yo quiero liberarte de esa esclavitud, invitándote a recordar mis palabras eternas. No te preocupes por tu vida, pensando que va a comer, ni por tu cuerpo, pensando que va a vestir. Tu Padre Celestial sabe de sobra que necesita todas esas cosas para tu camino. Cuando alguien usa su poder para oprimir tu finanza, y eso no es solo un problema económico, sino una lección sobre la intriga y el arrepentimiento. Tal vez, a través de la escasez o de la incertidumbre, te estoy invitando a desprenderte de los ídolos del dinero que sin darte cuenta adora. El mundo te enseña que el dinero es poder y libertad absoluta. Pero yo te digo que la verdadera libertad consiste en no temer a quien puede destruir el cuerpo o danar tu bienes, sino en reverenciar a aquel que puede guardar tu alma para siempre. Quien te danan en lo financiero pueden quitarte lo que pertenece a la tierra, pero jamás podrán tocar la gracia y la bendiciones que mi Padre te tiene preparada en la eternidad. Mira los lirios del campo, como crecen sin hilar ni tejer sur ropa. Y sin embargo, ni el mismo rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy existe y mañana se echa al fuego, cuánto malo hará por ti, hombre de poca fe. La influencia humana sobre tu finanza es solo una parte de un cuadro más grande sobre la prueba de tu fe. Hay momentos en que permito que la injusticia ocurra, no porque te abandone, sino porque quiero que vea la fragilidad de los apoyos terrenal. When eres despojado, te das cuenta de que en realidad no posee nada en este mundo. Todo es solo una administración que yo te he confiado para tu crecimiento. Quien te está causando dificultad es solo un instrumento para entrenar tu paciencia y tu confianza absoluta en Dios. A menudo te preguntas por qué permito que los malvados prosperen mientras que los justos son despojados de todo. Te cuestiona por qué los astutos pueden manipular los mercados y menar para enriquecerse, mientras tú intentas vivir con rectitud y solo encuentras obstáculos. Recuerda que la riqueza de los injustos es solo una sombra pasajera que se desvanece.
Ellos construyen su casa sobre la arena, y cuando llegue la tormenta de la verdad, esa casa se derrumbará por completo. En cambio, si maintient la rectitud y la bondad, incluso cuando otros te causen pérdida material, estarás acumulando un tesoro inagotable en el cielo. Ali, la polila no lo coro y los ladrones no minan ni roban tu bienes. El impacto de los demás sobre tu finanzas solo tiene efecto en el tiempo, pero tu reacción ante lo tiene un valor eterno. No dejes que tu corazón se llene de amargura o de resentimiento hacia aquello que cree que bloquea tu prosperidad. El odio es un veneno mucho más destructivo que la propia pobreza material. Si te amargas por la pérdida de dinero debida a l'error de otros, les habrá permitido robarte no solo lo material, sino también la paz de tu alma. Ruega por quien te persigue y bendice a quien te hacen daño, transformando tu entorno. Esto puede parecer una locura a los ojos del mundo, pero es la sabiduría de la cruz. Cuando perdona y encomiendas tu derechos en las manos de mi Padre, declara que Dios es el verdadero dueño de tu vida, y no una fuerza económica o un individuo. Sé que necesitas dinero para sustentarte, para cuidar de tu familia y para realizar obras de caridad. Yo no desprecio esas necesidades material legítima, pues conozco tu día a día. Fui yo quien multiplicó los panes para alimentar a la multitud cuando tenía hambre en el desierto. Fui yo quien enseñó a los apóstoles cómo echar las redes para captar una barca completamente llena de peces. Pero quiero que comprendas un orden de prioridad, buscando primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Cuando prioriza el reino de los cielos, tu perspectiva sobre el impacto de los demás en tu finanza cambia por completo. Verás que si Dios quiere bendecirte, nadie, ni ningún sistema ni ninguna conspiración podrá detener el flujo de esa gracia. Por el contrario, si la riqueza aleja tu alma de la vida eterna, puedo usar a esas mismas personas influyentes para atraerte de vuelta al camino estrecho que conduce a la vida. Reflexiona sobre tu papel como un administrador fiel de los bienes que recibes. Estás trabajando con toda tu dedicación, como si lo hiciera para mí y no para los hombres. Al trabajar con amor, te coloca bajo mi protección directa, resguardando tu corazón. Los superior difícil, los clientes tacanos o la fluctuación del mercado son solo escenario para que ejercite tu fe. Nunca ceda al engaño por miedo a sufrir pérdida financiera debido a la influencia de otros. Esa consejo es el momento en que admite que el hombre tiene más poder que Dios. Camina con valencia en la verdad, y si el mundo te quita la túnica, de él también el manto. Porque tu Dios, que es rico en misericordia, te devolverá multiplicado lo que haya perdido por mi nombre. Muchas veces te sientes asfixiado por la presión financiera de la deuda y por los compromisos que otros no cumplirán. Te sientes traicionado por la persona en quien alguna vez confiaste para tu proyecto. Trae todas esas heridas al pie de la cruz, donde yo te espero. Yo también fui vendido por solo 30 monedas de plata, conociendo el dolor del desprecio. Sé lo que se siente al ser valorado como una mercancía y al ser traicionado por un beneficio material. Pero ya ves que la traición de Judas no pudo detener el plan de salvación del Padre, sino que se convirtió en parte del camino hacia la gloria de la resurrección. De la misma manera, los acontecimientos financieros causados por otros, por doloroso que sean, no están fuera del propósito de Dios para santificarte. No mires tu bolsillo con temor, sino con un profundo agradecimiento. Cada moneda que tienes es un regalo, y cada moneda que pierdes es también una invitación a soltar. Si alguien puede afectar tu finanza, considéralo una oportunidad para examinar tu propio corazón. Te estás aferrando demasiado a lo material, o estás poniendo tu seguridad en los números de una cuenta bancaria antes que en mi promesa? Yo soy el buen pastor, que te conduce a ver de pasto y a aguas tranquilas. A veces, el camino hacia esos pastos debe cruzar el valle de la sombra de la escasez. Pero mi vara y mi callado te protegerán, infundiéndote un nuevo aliento. Los enemigos pueden rodearte, pero yo preparo una mesa ante ti en su presencia, y tu copa rebosará. La influencia humana sobre tu finanza suele ser solo una sombra que oculta la luz verdadera.
Ellos pueden cambiar el saldo de tu cuenta, pero no pueden cambiar tu valor ante Dios. Valma que muchos pajarillos, y cada una de tu necesidades ha sido grabada en la palma de mi mano. Trabaja con diligencia, administra con sabiduría, pero encomiéndame los resultados con total serenidad. No dejes que tu corazón se perturbe por los rumores, la fluctuación o las intrigas del momento. Si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Si él no escatimó a su propio hijo por ti, ¿cómo no te dará también todo lo demás? Aprende a vivir de manera sencilla y desprendida en tu día a día. Cuando dejas de depender de los lujos extravagantes, el poder de los demás sobre tu finanza disminuye notablement. El mundo usa lo material para encadenar a los hombres, obligándolo a inclinarse ante la injusticia a cambio de la supervivencia. Pero si sabes estar satisfecho con lo que tienes, sabiendo que el pan de cada día es suficiente, te mantendrá firme ante cualquier manipulación. La verdadera riqueza no consiste en tener mucho dinero, sino en tener poca necesidad que otros puedan explotar. Sea pobre de espíritu, porque de los que son como ellos el reino de los cielos. Entonces, aunque tu finanza fluctúen según la voluntad de los hombres, tu alma permanecerá inimutable en mi paz. Recuerda la historia de Job, un hombre justo que perdió todos sus bienes, sus hijos y su salud en un solo día debido al ataque del maligno y al permiso de Dios. Sus amigos vinieron y usaron palabras mundanas para juzgarlo, aumentando el sufrimiento de su alma. Pero Job no maldijo a Dios, sino que pronunció palabras de fe pura. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Al final, Dios le restauró el doble de todo lo que había perdido. Esa historia no es solo sobre la paciencia, sino sobre reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre cada aspecto de la vida, incluida la finanza. Quien hoy pueden influir en tu economía son solo actores en un escenario donde ellos hay el director supremo. Ellos no pueden escribir el capítulo final de tu vida, pues solo yo, el alfa y la omega, tengo ese derecho. Ten cuidado con la codicia y la envidia, que dañan el espíritu de los hombres. A veces sientes que otros afectan tu finanza simplemente porque te estás comparando con ellos. Ves que se enriquecen rápidamente y te sientes dejado atrás, cayendo en el desánimo. Entonces culpa al sistema o a los poderosos por no haberte dado una oportunidad. La envidia ciega tus ojos, impidiéndote ver las bendiciones que derramó sobre ti cada día. Concéntrate en los talentos que te he confiado a ti personalmente, sin mirar los de los demás. Cada persona tiene un camino espiritual diferente, y a veces la escasez es una gracia para mantener tu alma a salvo de las trampas del mundo. Cuando te enfrentas a quien tienen la capacidad de cambiar tu situación financiera, trátalo con amor y respeto, pero nunca te rebajes ante ellos. Recuerda que ellos también necesitan la salvación, al igual que tú. Es posible que estén usando el dinero y el poder para llenar el vacío de sus almas de manera equivocada. C'est la luz que les muestre que existe un valor mucho más alto que el oro y la plata. Si te hacen el mal, deja la justicia en manos de Dios, sin intentar venegarte por tu cuenta. Porque Dios ha dicho que la venganza le pertenece y que él dará la retribución justa. Cuando encomiendas la injusticia financiera a mi cuidado, sientes que tu corazón se aligerá enormemente. Yo te compensaré de forma que el mundo jamais podrá comprender. No solo con bienes material, sino con una alegría y una paz profundas. En el fluir de la historia de la salvación, siempre me puesto del lado de los pobres, de los oprimidos y de los desamparados. Si estás siendo oprimido financieramente por otros, sabe que estoy de tu lado. No te prometo hacerte millonario de la noche a la mañana, pero te prometo caminar contigo a través de la tribulación. Iluminaré tus decisiones con soluciones claras y enviaré ángeles en forma de amigos sinceros para ayudarte. No cierres tu corazón a la desesperación en los momentos difíciles. El callejón sin salida financiero causado por los hombres suele ser el comienzo de un milagro de Dios. Recuerda los 5 panes y los 2 peces, que no eran nada comparado con la necesidad de 5,000 personas. Pero en mis manos se convirtieron en una abundancia desbordante para todos.
Nunca olvides que la prueba financiera debida al impacto de los demás son el mejor entorno para ejercitar tu fe. Cuando todo es favorable, confiar en el Señor resulta muy fácil. Pero cuando alguien puede decidir tu destino económico de forma negativa, y cuando tu fe se purifica como el oro en el fuego. No temas, te lo repito una vez más, no tengas miedo. Este mundo puede quitarte todo lo que pertenece a lo material, pero jamais podrá quitarte mi presencia dentro de ti. Si me tienes a mí, lo tienes todo. Pero si me pierdes a mí y ganas el mundo entero, de nada te servirá. Déjà que tu corazón se ancla en el puerto de la misericordia de Dios, donde la tormenta de los cálculos humanos nunca podrán alcanzarte. Te invito a mirar atrás, a la veces en el pasado cuando pensaste que te derrumbaría por la presión financiera de otros. ¿Acaso no lo superaste al final gracias a mi guía? ¿Acaso no abrí caminos que nunca imaginaste que existirían para ti? Dios nunca cierra todas las puertas sin abrir una salida de bendición. Los hombres pueden cerrar puertas ante ti, pueden cortar tu ingreso o difamar tu honor para que no pueda hacer negocio. Pero ellos no pueden cerrar las puertas del cielo ni los tesoros de la gracia que tengo para ti. Cobra ánimo, hijo mío, sigue sembrando entre lágrimas y cosechará con alegría. No dejes que la preocupación financiera nublen tu mente hasta el punto de no tener tiempo para orar y escuchar mi voz. Cuantas más dificultades encuentro por el impacto de los demás, más necesita unirte íntimamente conmigo. En el silencio de la oración, te daré la sabiduría necesaria para afrontar la situación compleja. Te mostraré cuál es el paso correcto, cuando avanzar, cuando retroceder y cuando simplemente quedarte quieto para ver la salvación de Dios. La sabiduría del Espíritu Santo te ayudará a elevarte por encima de las intrigas mezquinas, llevándote a la verdadera prosperidad. Una prosperidad que incluye tanto la suficiencia material como la riqueza del alma. Comprende que cada persona que entra en tu vida, ya sea para traerte beneficio o pérdida financiera, tiene un papel en el plan pedagógico de Dios para ti. No los mires como enemigos independientes, sino como herramienta en las manos de la divina providencia. Si alguien puede afectar tu finanza, es porque yo lo permito para enseñarte una lección de desprendimiento, de humildad o de firmeza en la verdad. Cuando aceptas todo con una actitud de obediencia a la voluntad del Padre, ves que nadie puede dañarte realmente, porque todo coopera para el bien de quien aman a Dios. Quiero que te conviertas en un administrador no solo sabio, sino lleno de bondad. No imite la costumbre del mundo, usando el poder financiero para imponer o hacer sufrir a los demás. Si alguna vez sentiste el dolor de ser afectado económicamente por otros, promete que nunca hará lo mismo con nadie. Sé justo en el pago de los salarios, generoso al prestar y dispuesto a perdonar la deuda si eso salva un alma. Cuando te conviertas en un canal de la misericordia de Dios, yo mismo garantizaré que tu fuente nunca se agota. Cuanto más das, más recibes, siendo esta la paradora del reino de los cielos que el mundo no comprende. No te preocupes demasiado por quien trama un plan contra tu bienes. Recuerda las palabras de la escritura, el malvado trama contra el justo y rechina los dientes contra él. Pero el Señor se ríe de ellos, porque cinquième que su hora está llegando. Mi protección para ti no siempre consiste en evitar todos los riesgos, sino en guardar tu alma para que no se pierda en medio de la fluctuación. Ten fe en que, aunque tengas que pasar por etapas de escasez debido a la malicia de los hombres, esto es solo un tramo corto en tu viaje eterno. Te estoy preparando un lugar donde ya no habrá robos, inflación ni injusticia financiera, sino la verdadera riqueza en la gloria de Dios. Hijo mío, derrames tu lágrimas de ansiedad, entregando tu carga financiera porque yo cuido de ti. No dejes que tu corazón se vuelva de piedra por los golpes del mercado y del dinero. Mantén tu alma tierna y llena de amor, incluso cuando tu bolsillo esté vacío por el impacto de los demás, puis la pobreza honesta es más gloriosa que la riqueza injusta. Y recuerda que al final, cuando estés ante mi tribunal, no te preguntaré cuánto dinero tenía en tu cuenta bancaria. Te preguntaré cómo amaste, cómo compartiste cuando tenía y cómo confiaste cuando perdiste todo.
Camina en la fait, no en el temor, sabiendo que camino a tu lado entre la factura, la negociación y la preocupación del sustento. Sé perfectamente quien te está causando dificultad y conozco el modo de cambiar la situación. Mantente fiel, vive con justicia y deposita toda tu confianza en mí. Nadie puede quitarte la porción de bendición que he reservado para ti, porque mi paz está contigo. Una paz que el mundo no puede dar y que nadie puede arrebatar, por mucho poder financiero que posea. Reflexiona sobre la providencia de Dios a lo largo de los siglos. El Padre alimentó a su pueblo en el desierto con el maná durante 40 años, un lugar sin sistema económico ni intervención humana. Usó cuervos para llevar pan y carne al profeta Elías en medio de una gran sequía. Tu Dios no cambia, él sigue siendo el que hace posible lo imposible. Cuando los hombres cierran todos tus caminos, y cuando Dios abre una vía a través del mar Rojo. Espera con paciencia, porque la salvación del Señor nunca llega tarde. A veces, la influencia de los demás sobre tu finanza es una advertencia para librarte de la presión. Pudiste haber pensado que tu éxito se debía solo a tu talento y esfuerzo, olvidando el origen de tu bien. Cuando ocurre un evento que sacude tu finanza, te das cuenta de lo débil que eres en realidad. Este reconocimiento es el comienzo de la sabiduría, atrayéndote de vuelta a una dependencia saludable de Dios. No culpa quien causa el problema, sino agradece a Dios porque a través de esto te ha acercado más. También necesita discernir claramente entre la providencia de Dios y la consecuencia de tu propia falta de sabiduría. A veces culpa a otros de afectar tu finanza, cuando en realidad es el resultado de la pereza, el despilfarro o la decisión irreflexiva. En ese caso, arrepiéntete y pídeme la sabiduría para enmendar el camino. Te ayudaré a reconstruir, pero debes aprender a asumir la responsabilidad y a administrar mejor lo que tienes. El impacto de los demás, a veces, solo una excusa para evadir la verdad sobre nosotros mismos. Sé honesto contigo mismo y conmigo, recordando que este mundo es solo una posada y tú eres un viajero. Un viajero sabio no sufre demasiado si pierde un poco de equipaje en el camino, siempre que siga avanzando hacia su destino. Tu destino es la unión eterna conmigo, y los altibajos financieros o la interferencia en tu negocio son solo mota de polvo en ese viaje. No dejes que esas motas de polvo dans tu oros hasta el punto de perder de vista la luz del reino celestial. Yo te digo que perdones al jefe que te trató injustamente, al amigo que no te pagó la deuda y al sistema que te perjudicó. El perdón no significa que no busques la justicia, sino que no dejes que la amargura consuma tu alma. Al perdonar, te libra de su control. Ellos pueden controlar tu dinero, pero ya no controlarán tu felicidad ni tu paz. Esa es la mejor victoria que puedes lograr en medio de la prueba financiera. Vive una vida de oración constante, convirtiendo cada preocupación financiera en una petición viva. No repita preguntas sobre el por qué o el cómo, sino dime con confianza, Señor, confío en ti, tú lo sabes todo, guíame.